Estamos aquí en nuestro nuevo episodio de Detrás de la Historia. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya en este que es el sexto episodio de nuestra primera temporada. Vamos cerrando ya esta temporada, nos vamos acercando a nuestro objetivo principal, que era contarles cómo se dieron los hechos hasta el momento de la fundación de Asunción, ¿sí? Y en este episodio anterior ya íbamos viendo cómo Magallanes, cómo Juan Díaz de Solís iban adentrándose ya hacia el sur de lo que sería América, ¿sí? Ya no estaban tan centrados en ese sector de Centroamérica y la parte más norte de América del Sur, sino que ya llegan al Mar Dulce, que hoy en día sería el Río de la Plata. E incluso Magallanes ya trató y lo consiguió, de hecho, de circunnavegar la parte más austral de América. Así que hoy vamos a continuar un poquito con estos viajes, estas expediciones, ¿verdad, papá? Sí, bueno, haciendo un poco un resumen, en el podcast anterior vimos el viaje de Solís, que él estaba buscando una salida desde el Océano Atlántico a lo que hoy es el Océano Pacífico. Estaban buscando, ya sabían en ese momento que eh, no habían llegado Colón al este del Asia, sino que a un continente que estaba interpuesto entre Europa y Asia. Estaba buscando vino y como vimos, él tuvo un problema en lo que él llamó el Mar Dulce, hoy es el Río de la Plata. Ahí murió en manos de los indios y su, su armada tuvo que volver y ahí perdieron un barco. Tres barcos estaban constituía la armada de Solís. En el Río de la Plata pierden un barco, una de las carabelas, a la vuelta frente a la isla de Santa Catarina, que en aquel momento no se llamaba Santa Catarina, todavía se llamaba Yuruminim. Pierden otro barco y ahí vimos que quedan unos cuantos náufragos de Solís, y uno de esos náufragos es el que se entera que hay oro al otro lado del Paraná, que era eh, Alejo García, y él inclusive va y consigue ese oro, ¿verdad? Bueno, esas noticias, Alejo García vimos que murió también en manos de los indios ya cuando venía con el oro a la altura de lo que hoy es nuestro país, San Pedro de Cuamandiyú más o menos. Pero de cualquier manera, él estaba esperando ahí ayuda había enviado emisarios a Santa Catarina, a Yuruminin, para que enviar refuerzos para ir a traer más oro. En ese interín murió. Bueno, así las cosas. eh, Mientras ocurría eso ocurrió allá por 1524 más o menos. En ese interín, eh, entre 1516 y 1524 es que Alejo García va y trae el oro de lo que hoy es el Perú, ¿verdad? En ese interín, Magallanes hace su viaje fabuloso y da la vuelta al mundo, termina en 1523. ¿Y en qué tienen que ver con esto con la Fundación de Asunción? Vamos a ver estos náufragos que están en la isla de Yurumini. Vamos a ver qué protagonismo tiene eso, vamos a ver hoy. Y el viaje de Magallanes tiene que ver porque cuando él demuestra, digamos, que se puede llegar a, a las Molucas, viajando desde Europa hacia el occidente, entonces ahí queda demostrado de que ese viaje era posible. Entonces, en ese momento empiezan los españoles a organizar dos expediciones. Una expedición a cargo de Sebastián Gaboto. Gaboto era un experimentado navegante veneciano. Uno a cargo de Sebastián Gaboto, que era para repetir el viaje de Magallanes. Él tenía que ir a las Molucas a traer especias. Y paralelamente un viaje también de Diego de Moguer. ¿Quién fue este Diego de Moguer? De las tres carabelas de, de Solís. Habíamos visto, una se perdió en el Río de la Plata, otra frente a la isla de Yuruminin, y una tercera volvió a España, que estaba capitaneada por Diego de Moguer. Bueno, a Diego de Moguer le dan la misión
de entrar en el estuario del Mar Dulce y explorar lo que había ahí, ¿verdad? Y hicieron un contrato, por supuesto, con él, de que lo que se encontraba ahí, parte iba a ser para él, cosas por el estilo, iba a ser a gobernador de esas tierras. En fin, y iba a tomar posesión también de las tierras, porque en ese momento los españoles estaban queriendo saber qué había en esas nuevas tierras. Ya sabían que no era el Asia, y querían saber lo que hay ahí, querían tomar posesión, porque los portugueses estaban ocupando esa parte de Brasil ahí, hacia parte de Pernambuco, toda esa parte, ¿verdad? Y se estaban expandiendo. Y los portugueses no eran buenos cumpliendo contratos. O sea, eso de que el Papa con el Tratado de Tordesillas limitó su pertenencia, eso, llegada la hora de la Es la verdad, verdad. no le iba a importar mucho, ¿verdad? Entonces tenían que ir ocupando también. Bueno, entonces esas dos delegaciones salen con diferencia de 3 meses más o menos. Primero sale Diego de Moguer y detrás sale Sebastián Gaboto. Gaboto. Salen a principio, en enero de 526 sale Moguer y en abril sale Gaboto. Bueno, Gaboto viene y primeramente, bueno, siempre paraban primero ahí en las Islas Canarias. Dicho sea de paso, las Islas Canarias no tienen canarios, se le llamaban canarios, Canarias porque tenían muchos perros, eran canes, muchos canes. Entonces, por eso se le llamaban Isla Canaria, que eran de dominio español. Siempre quedaban ahí, se reabastecían de frutas, cosas por el estilo, que era muy importante, a pesar de que ellos no sabían que eso combatía el escorbuto. De que la fruta de eso combatía el escorbuto se supo recién allá por 1840 más o menos. Los ingleses, Lind fue el que descubrió eso, ¿verdad? Y se reabastecían de cosas y vino, su primera parada fue en Pernambuco. Pernambuco, si vemos el mapa del Brasil, tiene como una panza así, ¿no? En esa panza, en la parte casi más protuberante, está Pernambuco. Se quedó un tiempo ahí, pasó el invierno, le agarró el invierno, se quedó un tiempo. Después bajó más abajo a la isla de Yuruminim y él le da el nombre de Santa Catalina. O sea, interesante porque hay nombres que dieron estos exploradores que permanecen hasta hoy día. La isla, hoy día le decimos isla de Santa Catalina, que le dio Gaboto. ¿Por qué? En homenaje a su esposa. Su esposa se llamaba Catalina. Y ahí le encuentra a estos remanentes del naufragio de Juan Díaz de Solís. Uno de ellos era Enrique Monte, habían otros más, ¿verdad? Imagínense las aventuras que pasaban esta gente, porque estos náufragos quedaron allá en 1516 y ahora estaban en 1526. O sea, 10 años después vieron otra vez un europeo. Sí, y de película. Claro que bueno, en ese momento ellos ya hablaban muy bien el guaraní y todas esas cosas, obviamente. En 10 años ya. Y que posiblemente los indios también hablaban ya español, por lo menos algunas palabras, ¿verdad? Le encuentran y ahí le dicen a Gaboto, mira, que según los indios, o sea, los aborígenes, al otro lado del Paraná, y hay le llamaban el rey blanco, le llamaban, era al monarca, al gobernante inca. En aquel momento era Huayna Capac, que era el- bajo su dominio los incas ocupaban no solamente la parte que hoy día es Perú, parte también lo que es actualmente Bolivia, parte de Argentina. Tenía un reino muy grande, era muy poderoso y hablaban los indígenas de riquezas fabulosas, ¿verdad? Eh, eh, no solamente de oro, sino que también tenían otro metal que por la manera que contaban podría tratarse de plata. Y efectivamente resultó ser de plata, ¿verdad? De hecho, esas minas de plata estaban y siguen estando seguramente, no sé si hay todavía, o por lo menos tanta plata ahí, en el actual territorio boliviano, ya en las estribaciones andinas. Era tanta la cantidad de plata que después se encontró, todavía no, ¿verdad?
que esa plata se sacaba por lo que hoy es Argentina, por el puerto de Buenos Aires. Y por eso es que a Argentina se le llama Argentina, porque es plata En latín, en latín Argentum. argentum. Es por la cantidad de plata que se sacaba por ahí, Y el ¿verdad? Río de la Plata, por lo mismo, me imagino. Sí. Eh, el Río de la Plata, muy posiblemente, pero no se tiene tanta certeza. Eso vamos a comentar. Bueno, ahí cuando le cuentan tantas maravillas de tanta riqueza, Gaboto dice, no, que me voy a pegar un viaje de 3 años. eh, quién sabe ni si llegamos por culpa del escorbuto. Son 19.000 kilómetros. Claro, él no sabía que hizo 19.000 kilómetros. Hoy sabemos, pues nosotros podemos medir con el Google, ¿verdad? Pero 19.000 kilómetros es una distancia fabulosa para hacer en esa carabela. Y fíjense que esas carabelas no tenían ninguna seguridad. Magallanes salió con cinco carabelas, regresó una. Solís hizo un viaje mucho más corto, salió con tres. Él no volvió, pero su armada volvió una. O sea, era Gaboto era el encargado entonces de llegar a las Molucas. a la Moluca, pero cuando escucha esa historia, le importó el Ahí, dinero ya. le mueve al hombre. Él dijo, se olvidó del contrato que tenía con los reyes. No, que me voy a ir a las Molucas. Yo voy a traer el oro y la plata que está acá. Tengo en mis narices. Chao. Eh, El tipo agarra y dice, me voy. Para más, le dijeron también que era por en ese momento llamaban más dulce, que por ahí se llegaba a esas minas de plata y compañía. Eh, Eso los indios podían saber, porque los indios conocían América de forma fantástica, o sea que ellos sabían que había que cruzar lo que ellos llamaban, hoy día nosotros llamamos el río Paraguay, pero ellos sabían que eso terminaba finalmente allá abajo, todo eso ellos sabían, tenían su carretera. Los indios guaraníes allá del Amazonas hasta Paraguay, Argentina abajo, hasta Uruguay, tenían sus parcialidades. No era una sola, eran tribus así que hablaban el guaraní, tenían religiones muy parecidas, así como los griegos. Sí, de hecho que hay varias etnias guaraníes hoy en día, ¿verdad? Hasta hoy en día los guaraníes no son una sola etnia, ¿verdad? Claro, Sino que tenés dos, tres y algunos muchas. hablan bastante particular su forma de hablar, ¿verdad? Que tienen que tener traductor y demás cosas porque no es como el guaraní que hablamos nosotros, ¿verdad? Como en El famoso castellano, guaraní, tenés abá guaraní, son las que me acuerdo ahora, ¿verdad? Pero hay muchísimas, muchas sí, sí, otras. sí, sí. No, sí, y los guayaquí también son guaraní. Los guayaquíes, al parecer, son guaranizados porque tienen otras características. Son más blancos que los guaraníes. Tienen un poco de barba. Los guaraníes son imberbes. Pero hablan guaraní como ya. Posiblemente fueron guaranizados, es decir, fueron dominados y después adquirieron las costumbres. El imperio guaraní en Sí, ese el momento. imperio guaraní. El Eso imperio ocurre guaraní. con los imperios, ¿verdad? Bueno, entonces Magallanes viene y de tres de ellos venían en cuatro, no eran todas carabelas, había otro tipo de embarcación, no eran todas carabelas, pero eran grandes adaptadas para el mar. Bergantines, ¿no eran? No, los bergantines eran más pequeños ellos usaban los bergantines para subir los ríos. Eran, bueno, llamémosle carabela, bueno, de hecho no había mucha diferencia. Barcos, eran barcos. Eran cuatro, era una de ellas era carabela, los otros eran muy parecidos también a las carabelas. Los capitanes de los otros tres barcos se rebelan porque, bueno, está muy bien, habrá dinero ahí, habrá oro, pero nosotros tenemos un contrato con el rey, tenemos que cumplir. Y bueno, como solución de eso, eh, Golpe de estado sí, a Gaboto. le quisieron hacer un golpe de estado, pero Gaboto agarró y le bajó a los tres en una isla y lo dejó ahí y se fue. O sea, No planificaron también, ¿verdad? Le faltaba un poco de apoyo para hacer los chicos. faltó poco apoyo, la cuestión es que se quedar, nunca más se supo. La verdad que no se sabe ni siquiera en qué isla lo dejaron, se sabe que le dejó en una isla. O sea que es difícil saber No, no le avisó a nadie como para que no le busquen. como para que no le busquen luego, ¿verdad? Bueno, y viene Gaboto, eh, hace una primera parada prácticamente al llegar algunos dicen que él le dio el nombre de Río de la Plata a lo que Solís le llamó el Mar Dulce. Y hay algunos que dicen que ya le llamaban
Río de la Plata, o sea que ya le dieron ese dato como le decían Río de la Plata a Gaboto. O sea, posiblemente si le llamaban Río de la Plata es porque sabían que eso conducía o muy cerca o llevaba hacia La Plata. Bueno, quiera ser o no, ya se llamó Río de la Plata, ¿verdad? Y cuando él iba a entrar en el Río de la Plata, fíjate cómo es el Uruguay. Si ustedes se fijan en el mapa de Uruguay, primero está viniendo de hacia Brasil, digamos, al norte. Primero está Punta del Este, después está Montevideo y después Montevideo está donde empieza, es como, se forma como un embudo, el delta ese, ¿verdad? Ahí cuando empieza el embudo y después se va adentrando. Bueno, él paró antes. El delta está entre Buenos Aires y Montevideo, no más o menos, Sí, aproximadamente. Montevideo, y Montevideo está bastante hacia afuera todavía, después más hacia adentro está Ah, Colonia y mira. compañía, sí. Bueno, ahí para en... este es un tema que solemos conversar, Julio, de las habilidades que tenían estos tipos, porque ellos paran en lo que es Punta del Este y ahí arman un bergantín. ¿Por qué? Porque tenían que subir el río. O sea, ningún problema. No, pero acá íbamos a, Vamos a armar nomás vamos ahorita. a armar un barquito, ¿verdad? Bueno, y entran después, ya entran hacia dentro del estuario y ahí encuentran una isla que ya está bien metida en el estuario, más o menos frente frente a Colonia ya, ¿verdad? Ya habían pasado a Montevideo y le llaman Isla de San Gabriel porque llegaron en el día de San Gabriel ahí. Y esa isla se llama todavía San Gabriel, o sea, es una isla que ellos también no. Voy a Y, hacer una pregunta porque yo estoy seguro que 98% de la gente por ahí no sabe qué es el estuario. no, y el estuario, bueno, el estuario ahí es ese delta del río, no sé cómo es, hay que buscar por la traducción exacta, ¿no? El estuario del río de la Plata, Vamos el a, estuario del Nilo, el vamos a delta del investigar Nilo. después para tirarle datos a los oyentes, ¿verdad? Bueno, y ahí frente a esa isla, más o menos ahí, en las proximidades de esa isla San Gabriel, se crea la primera población de esta región del Río de la Plata, que es San Lázaro, se llama ahora. Pero San Lázaro no duró mucho tiempo porque no encontraron indios amistosos en esa zona, ¿verdad? Ese era el problema que ellos siempre tenían, era que se encontraban con indígenas, algunos colaboradores y algunos Sea, era una lotería, no dependía de las ganas que tenga de poner una ciudad, sino de qué tanto se así, ayudaban. así mismo. Y ellos dependían mucho de los indios porque el principal problema que tenían era el hambre, porque ellos traían provisiones, pero eso se acababa. Y claro, podían cazar, matar alguna cosita, pero eran muchos. Y por eso que, por ejemplo, los guaraníes fueron una gran ayuda, pero y como los guaraníes ya cultivaban, tenían muchos alimentos, no tenían problemas con alimentos. Bueno, después ellos siguen, primero, estos estaban buscando un lugar más seguro y encontraron un lugar en la desembocadura del río San Salvador. En realidad ellos le dan también el nombre de San Salvador, obviamente los indios no le iban a llamar un río San Salvador, ¿verdad? Pues, no tenían Salvador ellos. Y el río San Salvador desemboca en el río Uruguay. Bueno, esa es una parte, el Paraná, un río bastante torrentoso. Entonces ahí encontraron que era un lugar más adecuado para refugio, porque estaba tan entusiasmado Gaboto que él pensaba hacer ahí una población, unos fuertes grandes, ya para futuras armadas que iban a venir. Él Era decía, como un checkpoint ahí, ¿verdad? sí, nos Que vamos, te pare ahí como Canarias y... ella estaba pensando que iba a traer un montón de guita y que iba a volver otra vez, estaba haciendo su infraestructura para próximo viaje, muy optimista y que evidentemente su optimismo, vamos a ver en la historia, que no fue, No fue él recompensado. no acompañó la realidad su optimismo. Y ahí hacen en la ciudad de San Salvador, hace ya varias, una, no sería una ciudad, sería una exageración decir que una ciudad, ¿verdad? Pero hacen un pequeño, una fundación donde ahí dejan sus barcos porque era más o menos tranquilo, un lugar apacible y compañía.
dejan y ahí él eh, toma más hacia el norte y ahí ya toma el Paraná, ¿verdad? Porque él tenía que ir a buscar el oro. Y ahí cerca de Rosario más o menos, él funda una ciudad que es Santi Espíritu. Santi Espíritu es una ciudad que ahí sí encontraron indios amistosos. E inclusive se demoraron bastante tiempo porque hicieron un fuerte muy importante, bien fortificado, hicieron fosos para defender alrededor, hicieron torretas para observación, hicieron un trabajo bastante bueno ahí, e inclusive cultivaron cebada, trigo, frutales, y fructificó, o sea que ellos, esos cultivos que ellos hicieron ahí, llegaron a aprender, digamos. O sea, llegaron a ser un asentamiento Una más complejo ya, digamos. más complejo ya directamente, ¿verdad? Más complejo, así mismo. Bueno, la cuestión es que ya el tiempo había pasado, porque se habían quedado un tiempo era para hacer sus bergantines. Bergantín, por más que sabían hacer, llega un tiempo a hacer, se habían quedado en Punta del Este, habían quedado en San Salvador, después se quedan otra vez en Santi Espíritu bastante tiempo. Ya íbamos allá por el viaje que empezó en 1526, ya íbamos en 1528, ya más o menos en ese momento, ¿verdad? Y el tipo se larga para más arriba y llega ya hacia el Paraguay, llega hacia el Bermejo. Y ahí se encontró con los agaces, que eran una tribu muy beligerante también. Los agaces le emboscaron y matan un montón de gente de la Armada. Otra vez eh, perdieron un montón de gente ahí. Bueno, ante esa debacle, el tipo decide retornar otra vez a Santi Espíritu para reponerse de cosas, etcétera, ¿verdad? Santi Espíritu habían dejado 30 personas para, bueno, que estaban con los indios, 30 personas de los españoles, digamos, para que cuiden el fuerte. Pero ahí, de venida, eh, se encuentra con el otro español que tenía la capitulación para explotar esos lugares, que era Diego de Moguer. En realidad, Diego de Moguer venía subiendo y ve, no, no, Santi Espíritu, hay Cocoa, dice. El tipo se baja ahí y ahí se había dejado un lugarteniente Gaboto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo acá? Ustedes tenían que ir a la Moluca, esta es mi tierra, yo tengo acá. Claro, le habían otorgado ya. En otro lado, él y resulta que lo. Y el que se quedó ahí, que era Gregorio Caro, le dice, bueno, mira, ¿por qué no arregla esto con Gaboto? A mí me dejó acá, ¿qué querés que haga? ¿Qué sé yo? La cuestión es que justamente cuando después de la debacle del Bermejo venía bajando Gaboto, que iba subiendo, Moguer se encuentra muy disgustado Diego de Moguer, pero cuando escucha lo de la guita, en lugar de agarrar, se dice, no, entonces vamos a trabajar juntos para. Pero no nos pisemos la No, a manera. que vamos a traer la guita, porque qué, no hay problema, vamos a ayudarnos con eso. Y ahí bajan a San Salvador, que era el puerto, ese seguro que habían hecho ahí abajo para, más abajo de Santi Espíritu, para arreglar bergantines, qué sé yo, reaprovisionarse y organizarse para volver con más fuerza a buscar la plata y el oro, ¿verdad? La cuestión es que estaban ahí en San Salvador y llega noticia, viene una noticia de bajando, vienen, estaban más abajo. San Salvador estaba ahí abajito en el río Uruguay, en el Uruguay, ¿verdad? En cambio, Santi Espíritu estaba allá en lo que hoy es Argentina, ahí cerca de Rosario, más o menos, en la desembocadura del río Carcaraña. ¿Qué pasa? Ahí vienen lo que habían quedado ahí a avisar de que fueron atacados por los indios, tuvieron un descuido y una masacre de la gran. Les mataron a. Ahí suben ellos para ver lo que pasaba en Santi Espíritu, encuentran cadáveres descuartizados, una cosa, una debacle fue, ¿verdad? Y bueno, ante tanto desastre, decidieron volver a España, a España, con el fracaso total
no llegaron a las Molucas, incumplieron el contrato y tampoco consiguieron el oro. Y sobrevivieron, pero por lo menos los dos capitanes. Sí, Gaboto, no, inclusive fue procesado allá y estuvo preso 2 años a consecuencia de no haber cumplido la capitulación. Pero como el dinero mueve montañas, ¿qué es lo que pasó? Al final tenía que estar más tiempo en la cárcel, pero Carlos I, el que le había sucedido en el trono de España, ya unificada en aquel momento, a Fernando II, Fernando el Católico, era el nieto. Al final dice, lo saca de la cárcel, no, vamos a dejarnos de vamos a traer el que interesaba, el No, oro que porque había. Y entonces ahí es que se empieza, ahí que ya prácticamente estamos en la fundación de Asunción, porque todos estos hechos desembocan en que se hace la armada, y vamos a hablar en el próximo podcast ya de el primer adelantado del Río de la Plata, que es Don Pedro de Mendoza. Y con Don Pedro de Mendoza, su armada es la que funda Asunción, que vamos a ver. Entonces, ¿vieron ustedes cómo esto hecho, cómo el viaje de Solís se encadena con el viaje de Gaboto, eh, con el de Gaboto, el viaje de Magallanes con el de Gaboto, porque iba a recorrer su ruta, el de Gaboto con el de Pedro de Mendoza, y con Pedro de Mendoza se produce la fundación de Asunción. Una concatenación de hechos así que parecen casualidades, pero resultan. Y bueno, y estos viajes, quiera o no, cambiaron la historia del mundo porque eh, un montón de cosas nuevas se descubrieron, animales nuevos, se desarrolló la zoología, la botánica, numerosísimas plantas nuevas, el cacao, la papa, el tomate, van de aquí, de hacia allá viene la caña de azúcar, las vacas, el tabaco. Sí, todavía en este momento no había llegado, pero eso vamos a las llegar. papas creo que salió acá también. De aquí, sí. No, las papas se fueron de acá. Y el cacao. Y el tabaco. El café no recuerdo, el café parece que No, vino el también. café, el café trajeron él. Sí, vino. Pero ahora imagínate, eso es lo simpático, ¿verdad? Porque vos te pones a pensar hoy en día y tenés acá para Uruguay, Paraguay y Argentina, que son grandes productores de carne de vaca, que no había acá antes. No, El café colombiano, el café brasileño, que ¿verdad? son buenos y tampoco existía. Y allá el chocolate suizo, por ejemplo, Que es ¿verdad? el Que hoy en mejor. día, Y ellos le agregaron leche y azúcar y hicieron los chocolates ricos. Pero el cacao no es rico, es amargo. Y ya probé tu cacao, y es jodido que vos compras ese que 70%, no sé, que no tiene azúcar. no, 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 es O horrible. es todo y ese. No, no, es todo. Y no solamente eso, por ejemplo, un gran productor de azúcar, Cuba, y la caña de azúcar obviamente tampoco es americano. Todo eso vinieron con los españoles. Increíble. Ahí viene cómo la globalización ya se empieza a sentir en aquel momento, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia de hoy. Yo creo que la de Pedro de Mendoza amerita un podcast de por sí. Perfecto, entonces nos vamos despidiendo de este nuevo episodio, esperando poder reencontrarnos pronto en las próximas semanas y para ya acercarnos, así como habíamos dicho, a la Fundación Asunción y veremos si hacemos algunos episodios extra antes de meternos ya de lleno en esa fundación, ¿sí? Estamos entonces, muchas gracias por seguirnos. Les esperamos siempre en nuestro canal de YouTube, de Instagram, para poder enterarse de todas las novedades de estos podcasts. Hasta luego.